nations are angry, by this we do know, Jesus is coming again. Knowledge increases, men run to and fro. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. After this, we'll hear a song from the French group. No? From the Spanish group. We'll hear a song from the group from Spring. Donc on va écouter un chant du groupe d'Espagne. Ahora vamos a escuchar una canción del grupo de habla hispana. Je ne sais pas si le groupe qui chante en espagnol est prêt, César et ceux qui l'accompagnent. Traduction, s'il vous plaît. I don't know if the Spanish group is there. César? Sí, aquí estoy. Ya. Si César n'est pas prêt, ben, Il vient de sortir. ah, d'accord. Mais on laisse la place. Il n'y a pas notre groupe qui est prêt. Un momento. Ya. Alors, je vais inviter le groupe de France à me rejoindre. So the French group, please come forward. Tu veux chanter? Alors, If you... Alors, il y a Raquel qui propose un chant en attendant. Alors. So Raquel is going to sing some. well, Est-ce que tu... I didn't practice. But I have a song that I like very much. And I don't know if... Oh, did you practice? Oh, you did. Sorry.
j'invite le groupe français à me rejoindre. So I'm inviting the French group to come forward. Bueno, entonces le vamos a dar paso al grupo en francés para que tenga una pequeña canción. Tu vas avoir mal au genou. Hein. Ils ne sont pas encore pressés. Non, c'est juste pour l'introduction. Après, je reprends la place. Ah, il n'est pas en haut. Le chant que nous allons vous interpréter est, Song that we are going to interpret, to sing, est tiré du texte Apocalypse 21, verset 2. is drawn from the text from Revelation 21, verse 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oui. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. J'ai vu en vision, dit l'apôtre Jean, la sainte cité qui nous est réservée. J'ai contemplé le trône du Seigneur, tous les anges qui chantaient en son honneur. Autour du trône, j'ai vu une mer de verre, un lieu de merveille dans l'univers. Je veux aller vers la sainte cité, à Jérusalem. Jérusalem, cité de Dieu qui descend sur la terre. Je veux marcher dans les rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu. Sur cette
descends sur la terre. Je veux marcher dans tes rues de lumière. Jérusalem, plus de misère, tous les hommes sont frères. Dans la cité, cité de Dieu, cité de Dieu, Jérusalem, Jérusalem. Are we starting? Yeah. ¿Ya comenzamos? If ¿Sí? I could Ah, bueno, invite está bien. Elder Terry, Ariane, Eleanor, and Curtis. Me gustaría entonces invitar a Arjan, Elena, Cortis y la anciana Terry junto conmigo. How's the microphones going to work? ¿Cómo va a funcionar la dinámica con el micrófono? Roving mic. Vamos entonces a pasar el micrófono. We need one for them and one for us. Necesitamos uno para ellos y otro para nosotros. Okay. Yes. ¿Sí? If you want to move a little bit closer. ¿Pudieran por favor correrse un poco ok. más cerca? Ah, bueno, está bien. Check if this works. With that. ¿Crees que este micrófono funcione? Probando, probando, probando. Gods and a Lord of Okay. Kings. I want to welcome everybody. Quisiera darle la bienvenida a todos. This is the first of 3 Q&As. Este es el primero de 3 preguntas y It's the respuestas. opportunity for questions to be asked and hopefully answered. Esta es su oportunidad de hacer preguntas y espero que se puedan también responder. Let's open with a word of prayer. Vamos entonces a iniciar con una palabra de oración.
Holy God, we thank you Dios, that we have the agradecemos privilege de que tenemos el of being privilegio able to gather together, de to podernos be reunir, guided and directed by you. de ser dirigidos y We pray that por you ti. would bless us Pedimos para que nos and bendiga guide and direct both the questions and the answers. y bendiga y dirija tanto las preguntas como las respuestas. We thank you in Jesus' name. Le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. So, this is a question for all the speakers. La siguiente pregunta es para todos los presentadores y presentadoras. Go right across. Are we now in Daniel 11, verse 41? Estamos hoy en día en Daniel 11:41. Yes? ¿Sí? Yes, we are. Sí, lo estamos. Does that mean verse 41 has been fulfilled? Eso quiere decir que ya se cumplió el 41, ese verso. We are only at the beginning of it. Estamos solo al comienzo del versículo. My second question was, has verse 40 been fulfilled? 40. Mi segunda pregunta entonces sería, ¿ya se cumplió el versículo 40? Yes. ¿El 40? Sí. So the king of the north has dealt with the king of the south, overflowed and passed over, and has now entered into the glorious land. Entonces te pregunto, ¿ya el rey del norte pasó y arrasó con todo el rey del sur y ahora accedió a la tierra I've got the gloriosa? whiteboard if you need to explain. Si quieres te presto mi pizarra si necesitas explayarte más. They're all going to do it. Todos van a hacerlo. Okay? Ok. Put the mic closer so they heard that. No idea. Ponte el micrófono más cerca porque no te escuchan. No, no tengo ninguna idea, no. So two questions. Are we in verse 41? Se ha hecho dos preguntas en una. Ya so, estamos en el has versículo verse 40 been 45. fulfilled? Y de ser así, ¿acaso ya se cumplió todo el verso 40? Can I have the whiteboard? ¿Me prestan porfa la pizarra? Just put your name and just put your name, I guess. Solamente coloca tu nombre a un lado. Sí, bueno, sí, solamente con tu nombre al lado. Y tal vez la pregunta como una referencia. So the question is, Entonces, la pregunta es la has siguiente. verse 40 El versículo 40 been fulfilled? se cumplió. Part 1. Esa es la primera parte de la And pregunta. then part 2, Y la segunda parte de la misma inference, pregunta, por inferencia, are we in verse 41? es, ya nos encontramos en el versículo 41. Have I understood the question correctly? ¿Entendí bien tu pregunta? So as a movement, Entonces, como movimiento, we've recognized that verse 40 hemos reconocido que el versículo 40 covers a long period of history. cubre un largo periodo de So historia. we split up that verse Entonces, hemos dividido ese verso into two parts. en dos partes. So talking about verse 40, Estamos hablando del versículo 40, part A, la parte A, we describe as 1798, la hemos descrito como the 1798, king of the south pushing against
him, which is the king of the north, ese rey del sur que está luchando contra él, que sería el rey, ese, ese rey del sur que va en contra de ese rey del norte. and then history goes on, Y luego, al avanzar and we la get to historia, 1989, llegamos a 1989 and the king of the north y ahora es el is rey going del to come norte against the king of the south. el que va a ir en contra del rey del And sur. for a long time, Y por un largo the tiempo, movement understood that this conflict between the king of the north and the king of the south ended in 1989. el movimiento llegó a creer de que este largo conflicto entre el rey del norte y el rey del sur terminó en 1989, Until 2016 came along, hasta que llegamos al año 2016 and it was demonstrated from earlier in the chapter y se demostró por versos anteriores al mismo capítulo que esa historia could be shown as being demonstrated by Antiochus and Ptolemy in ancient history. esa misma dinámica de esa historia se podía ver reflejada en la historia más antigua entre Antíoco y The king of the north and the king Seleuco, of the south in that history. el rey del norte, el rey del sur en esa historia. What truth came up out of those studies Una de las verdades que surgió a raíz de esos was that this estudios conflict doesn't end at 1989. fue que ese conflicto no termina en It 1989, carries on, sino que continúa and we create two waymarks y creamos dos hitos called Raphia and Panium llamados Rafe y Panium, until we get to the Sunday law, hasta que finalmente llegamos a la ley which is verse dominical, 41 for us. el cual es el verso 41 But para in that nosotros. story of the king of the north and the king of the south in the earlier part of Daniel 11, it's verse 16. Y en esa historia de la primera parte de Daniel 11 hasta el verso 16. So we know that this conflict continues on. Así que sabemos de que ese conflicto continúa. One thing that stands out in verse 40 Una de las cosas que resalta en el verso 40 is the fact that the king of the north is going to come against the king of the south es el hecho de que el rey del norte va a ir en contra del rey del sur with help. But y va a there's a llevar word there, ayuda. overflow and Passover, También se menciona que va a which in inundar y our pasar, minds lo cual en nuestras mentes should act as a symbol y debería de funcionar como un símbolo that you can relate to a flood. que pudieses relacionar con un diluvio. I'm jumping a few steps. Entonces, yo sé que me estoy When you yendo un think of poquito the rápido, symbology around overflowing and passing over, pero cuando nosotros analizamos esa simbología de pasar o arrasar y de and you remember how the inundar, Terry studies y al mismo tiempo lo relacionan con los estudios de la anciana Terry about the flood, sobre el diluvio, I can't remember if she said it explicitly, yo no recuerdo bien si ella lo mencionó de forma explícita, but that flood is ideological. pero ese diluvio es ideológico. So we've often looked at this conflict between the king of the north and the king of the south from a physical perspective. Muchas veces llegamos a pensar en este conflicto del rey del norte y del rey del sur como algo más bien desde una perspectiva And física. then when we go to the Battle of Panium in the application, Pero luego cuando ya tú vas a ver la aplicación de lo que vendría a ser la batalla de Panium que pasó en el you can 2021, see that there's a physical altercation between the king of the north and the king of the south by proxy in Ukraine. de hecho sí podemos ver algún tipo de interacción, conflicto físico de But a forma characteristic subsidiaria en of the king of the Ucrania. north, Pero una de las when they características del rey overflow and del pass norte, over, cuando se menciona que inunda y is that pasa, their key arrasa, weapon is ideology.
es que su arma clave, su arma I just determinante es gave that ideológica. preamble Y ahora voy a regresar to al say preámbulo de la respuesta, that a when we talk decir about the king of the north's wound, in inverted commas, de que cuando hablamos de esta herida del rey del norte, en términos generales, as happening at Panium que pasó en Panium and then at the Sunday law, y luego en la ley dominical, we need to think of it in the context of ideology. debemos de tomarlo en el contexto de lo ideológico. Sometimes we would refer to it as an information warfare. A veces te referirías a todo este tema como una guerra de información. Verse 40 takes us all the way to the Sunday law. El versículo 40 te lleva todo lo largo a la ley dominical. Yes, sorry, I mean king of the south, deadly wound, and then death at the Sunday law. Ah, perdón, sí, me equivoqué. Era rey del sur, la herida y luego la muerte en la ley The king dominical, of the north that's trying to conquer that territory before they can continue their ambitions. siendo que es el rey del norte quien quiere conquistar ese territorio antes de continuar con sus ambiciones. Before the king of the north can go on to take over the glorious land, Antes de que el rey del norte continúe a fin de poder tomar posesión de la tierra they have gloriosa, to ideologically defeat the king of the south. tienen que derrotar al rey del sur de forma ideológica. And Elder Terry's done many studies of past studies to show those 3 steps. Y la anciana Terry ya ha hecho varios estudios, muchos, que demuestran estos 3 So- pasos. When we get to verse 41, Entonces, cuando llegamos al verso it talks 41, about the king of the north going into the glorious land. cuando nos hablan del rey del norte entrando en la tierra I'm gloriosa, going to put the words there with a flood. voy a colocar palabras allí que dice como un diluvio. It's always in the context of ideological warfare. Siempre es en el contexto de un conflicto My answer to the ideológico. question, are we in verse 41? Entonces, mi respuesta a la pregunta, ¿estamos en el verso Is 41? En primer lugar, To sí, try and demonstrate that later. y voy a intentar demostrar eso después. I've just used the battle between the king of the north and the king of the south as a preamble. Yo solamente utilicé la dinámica de la lucha entre el rey del norte y el rey del sur como una especie de preámbulo. So, just to, has verse 40 been fulfilled? Ahora, solamente para completar esa We're in verse pregunta, 41. te faltó la parte B. ¿Se cumplió And- ya el verso 40? If that's the case, Y la pregunta And we're nuevamente es, reading ¿estamos the en el verso newspaper. 41? Y si es el caso, cuando lees los periódicos Russia is alive and well, y te das cuenta de que Rusia sigue vivita y coleando, the Ukraine physical war is still going forward, la guerra física en Ucrania todavía se está llevando a cabo, that what we see happening in the world is not a fulfillment of verse 40. y vemos de que lo que físicamente en el mundo literalmente no se ha The cumplido fulfillment of verse 40 en relación al versículo is the 40. ideological defeat of the king of the south. Lo que vemos entonces en el versículo 40 es una derrota ideológica del rey del sur. ¿Es eso lo que Yes, estás that's what I'm diciendo? saying. Sí, eso es lo que me refiero. And it's based on this idea Y está basado en la idea, of distinguishing between the physical and the ideological. está basado en la idea de la distinción entre lo físico y lo ideológico. I'll ask someone else. The same question, Ellen. Bueno, le voy a preguntar a alguien más. Es la misma Is that right? pregunta, Elena. Terry? So, yes, we're in verse 41. Ok, anciana Terry, adelante. Sí, estamos en el versículo Verse 40 has 41. been fulfilled. Se ha cumplido el versículo 40. The king of the south no longer has a restraining influence on the king of the north. El rey del sur ya no tiene ningún tipo de constricción ideológica sobre el rey del norte. Putin made what he represents made a Pu- strategic error Putin, o lo que Putin representa, ha hecho un error in estratégico promoting the king
of the North. al promover o And promocionar al rey del norte o as ayudarle. Curtis said, this is an ideological battle. Y, como dijo Cortis, esto es una batalla ideológica. I think that's all I want to say. Creo que eso es todo lo que voy a decir. The word ideology, La palabra ideología, would you be comfortable to put a synonym of thoughts? la cual tú misma le has dado el sinónimo de pensamiento, If you just write it down. puedes escribirla. Just underneath, if you could write about the restraint that you mentioned underneath the line. Y yo no sé si tú puedes escribir algo en relación a lo que mencionabas Restraining del poder influence. o la influencia que constriñe Could you que just explain that mencionaste. briefly, what that means? ¿Puedes por favor explicar de forma muy breve a qué te refieres? ¿A qué quieres, However you want to do it, but just flesh it out a little bit for us. qué es lo que tú quieres decir con eso? Si tú quieres muy brevemente, lo puedes simplemente poner allí como un resumen para que todos podamos leerlo. Thank you. If we go back to Ptolemy and Seleucus. Bueno, regresemos nuevamente a la historia de Ptolomeo y Seleuco. Seleucus wants to be king of the north, south, east, and west. Seleuco o Ptolomeo básicamente quiere ser rey del norte, sureste y It's the oeste. king of the south that is going to restrain the king of the north from being king of everything. Es el rey del sur quien va a restringir al rey del norte llegar a ser And el rey de so when todo. we come down to our time, Y por lo tanto, cuando llegamos a nuestro talk tiempo about unilateralism. y hablamos de un término, el The king of the south was what unilateralismo, was restraining the king of the north from being a unilateralist. el rey del sur era aquel poder que estaba restringiendo al rey del norte de If you ser un remember poder 1989, unilateral. Si ustedes recuerdan Gorbachev was talking 1989, about a new world order, y Gorbachev estaba hablando del New was World talking about del nuevo orden multilateralism. mundial y él estaba hablando del unilateralismo. But when Putin decided to promote Trump, Cuando Putin decidió promover o promocionar o they were ayudar a Trump, inadvertently going to help the establishment of unilateralism. estaba de forma inadvertida promoviendo o colaborando en favor del I believe unilateralismo. that was symbolized Y yo creo que eso está with the simbolizado death of Navalny, con la muerte de Navalny, because that ideology of Navalny porque esa ideología de would have given Navalny, the king of the south the ideology, cuando le da la the thought, ideología del rey del sur, ese to keep pensamiento, the king of the north restrained. le está dando básicamente la llave para mantener al rey del norte restringido. Not yet. Todavía no. You've mentioned the death of Navalny Has hecho mención de la muerte de in Navalny connection with the restraint. y lo has conectado con el tema de restringir. You've said pre-1989, Y has dicho antes de 1989 and up to some time afterwards, y luego de un tiempo, King of the South, Russia, the Soviet Union, el were rey del restraining sur, influence on the USA. el rey del sur, es decir, Rusia o la Unión Soviética, llegó a tener algún tipo de influencia constreñidora sobre los Estados Unidos. As time went on, Y a medida de que fue pasando el tiempo, King of the South aided and abetted the United States el rey del sur llegó a ayudar a Estados Unidos, aided and abetted, helped ayudó the United States a los Estados within Unidos its plan
a que cumpliese su to plan, become a unilateral power. es decir, convertirse en un poder unilateral. Whatever their reasons for doing so, Sea cual sea la razón por la cual hicieron it ended eso, up harming themselves. eso terminó a que se hirieran a sí mismos. Is that correct so ¿Es far? eso lo que tú quieres decir? Sí, And eso you es lo que said creo. Y has that dicho the death of Navalny que la muerte de Navalny is a symbol es un of símbolo that self-destruction. de esa I think autodestrucción. people have not understood what Navalny is. Creo que las personas no han llegado a comprender If qué you're es okay from what Navalny. you've said so far, Así que si estás bien con lo que has dicho hasta el momento, if you can just explain si pudiese simplemente explicar what Navalny it means. qué es lo que significa Navalny. The very last part of your response. La ultimísima parte Because de tu people respuesta. think that Navalny was a revolutionary movement Porque hay personas que creen de que Navalny representa algún tipo to de bring movimiento down Putin, revolucionario que está doing the allí work that America would have done, should have done. para destruir a Putin, para derrocarlo, intentando hacer la I'm obra sure que that los that's what Estados many Unidos people debieron de haber believe. In hecho. fact, I know it is. Eso es lo que muchas personas creen. De hecho, So yo it's sé been que es así. misunderstood. Entonces yo creo que allí hay una especie de If you can malentendido. clarify that because it's a significant point. Entonces, espero que tú puedas clarificar eso porque esto es un punto que es muy importante. Again, if we go back to Egypt, Nuevamente, cuando regresamos a Egipto, Egypt started friendship with Rome. Egipto fue quien se aproximó e inició una rising relación king of the con north. Roma, quien era en aquel And that momento el rey del ultimately norte brought down Egypt. en surgimiento, y eso fue precisamente lo que terminó hundiendo a Egipto. What Navalny symbolized, Ahora, lo que simboliza Navalny return to the thoughts of Gorbachev otra vez, volviendo a todas estas ideas que concebía Gorbachev, to make Russia normal again. hacer de Rusia un país normal de nuevo, So that Russia would be just one of many on a multilateral stage. para que Rusia fuese simplemente uno de muchos países en el escenario multilateral. I'm not sure if I'm answering your question. How does that No defeat estoy the segura USA? si respondí la pregunta. Because people hear that Russia has just become weaker. La gente va a entender y va a comprender de que simplemente Because Rusia se maybe they volvió don't débil. understand 1989 to 91. No han comprendido bien esas personas qué fue lo que pasó en 1989 a 1991. Make that connection. No sé si tú quieres hacer esa conexión de allí. I'm not sure I'm following. No te estoy entendiendo. Navalny wants to bring Russia and make it a democracy. Navalny simplemente quiere tornar a Rusia una democracia. People see that as the death of the king of the south. La gente ve eso como la muerte del You rey del say sur. that's not the death of the king of the south. Tú me dices a mí, no, esa In no fact, es it la seems to be muerte the del rey opposite. del sur, sino que de hecho es lo It makes the king opuesto. of the south stronger Simplemente quería hacer al rey del sur to más do its fuerte, work. hacer su So if you obra. can explain what its work is Entonces me vas a tener que and explicar a if mí it cuál es que es if su Navalny obra had survived and fulfilled his mission, y how that would have stopped the king of the north from rising to power ultimately. ahora dime cómo últimamente, si Navalny hubiese llegado al poder, cómo es que eso hubiese detenido el ascenso del rey del norte. The ideology of Navalny La ideología de Navalny would have made the king of the north and the king of the south equals on the world stage. hubiese tornado al rey del norte y al rey del sur como iguales en el escenario global. What Putin has done
in thinking that they are friends with the king of the north, Lo que ha hecho Putin creyendo has actually que, empowered the king of the north que iba a ayudar al Rey del Norte, de hecho, ha even dado más though poder al Rey del Russia Norte. appears strong and is able to be at war, De hecho, no entendí, perdón. it has become a pariah on the world stage. Básicamente hoy en día Rusia es un estado paria alrededor del mundo. Um, Disliked. Disliked. Un estado paria es un estado que no gusta. and there is no chance at having being part of a multilateral system. Básicamente ya no tienen oportunidad de entrar en ese sistema multilateral. Recognizing that Al reconocer eso, has taken away its role as the king of the south básicamente estás diciendo que se le está quitando su rol como rey del sur and given power to the king of the north. y se le está dando poder al rey del norte. While it's not the king of the south, still Mm, Egypt or No, a country on the world stage. no es el rey del sur, simplemente pues podemos decir que es Egipto o algún país así irregular en el escenario global. So Es cualquier 1989 cosa. being the deadly wound, Así que 1989 representando la herida mortal. 1991 we see the collapse of that government En 1991 simplemente colapsa ese and sistema the de plan gobierno. that Gorbachev had for Russia on the world stage Y el plan que tenía Gorbachev para Rusia en ese escenario mundial it failed, falló, even though the king of the south rose again. y a pesar de que el rey del sur vuelva a surgir, I'm repeating myself, it's made that mistake, me repito, otra vez me estoy repitiendo a mí done the mismo, work of 1989. han cometido el mismo error, han repetido la historia de 1989, han cometido el mismo error. Not undone the work of 1989, undone the work of the previous, of Raffia. Perdón, no hicieron la obra de 1989, han hecho la obra So the que death of antecedió a Navalny Rafia. Entonces, déjame ver si entendí. La muerte de is Navalny. not marking. If Navalny had succeeded, Entonces, si Navalny hubiese tenido éxito or his death, o it's su not muerte, marking the death of the king of the south in the way people understand it. no está indicando la muerte del rey del sur tal como algunas personas lo His death entienden, stopped Russia from becoming a functioning democracy. sino que su muerte impidió que Rusia pudiese llegar a tornarse en una If that had democracia happened, funcional. Ahora, si lo they would otro have been hubiese a functioning pasado, country in the UN, hubiesen sido un país igualmente funcional dentro de las and Naciones their voice, Unidas along with everybody else's, y por lo tanto tan would have igual como acted el as a resto restraint on the United States from becoming a superpower. y por lo tanto actuando en ese sentido como un poder que constriña a los Estados Unidos para evitar de que se convierta en un poder unilateral. ¿Es así? ¿Sí? Ok. No questions yet, sorry. No hay más preguntas todavía, perdón. Oh, sorry. So, while we often talk about verse 40 and verse 41, Entonces, cuando hablamos a menudo del versículo 40 y el versículo as the 41 end of the king of the south in the glorious land, como el fin del Rey del Sur y la Tierra Gloriosa, we do this. hacemos esto. 40,
41, 40, Sunday law. 41, ley dominical. And I've just shrunk all the events of the King of the South's death into one way mark. Simplemente voy a colocar aquí todos los eventos que marcan la muerte del Rey And del we do Sur en this. un solo hito We y hagamos recognize that the King esto. of the North Hemos reconocido aquí entonces que el Rey del Norte still has one more conquest. todavía le queda conquistar un territorio más. In verse 42, En el verso 42, and I'll say verse 43, y también diré que en el 43, it's going to take over the world. se va a apoderar del mundo. And when it does that, Y we cuando know haga that eso, there are kingdoms that belong in that symbol. sabemos que hay reinos que pertenecen a ese One of them símbolo. is the glorious land, Uno de esos es la tierra and one of them is the gloriosa King of the South. y otro de ellos es el Rey del Sur. And that might look different Y eso puede parecer to what diferente their first deaths are. a lo que son So we need to be su primera sure muerte. Así que what necesitamos death we're estar, marking in verse estar, 40 and verse 41 in comparison to 42 and 43. estar seguros de cuál es la muerte que llegó a ellos en comparación en los versos 40 y The term that's 41 being en used contraste con el versículo is 42 y an 43. internal death. Hay un término que se ha usado que Do you es agree with that term? muerte interna. ¿Estás de acuerdo con ese Yes. término? Sí, So in Without explaining. yes, sin explicarlo. Sí. ¿Tú, Arian? Elder Terry has used the term as internal death, El anciano Terry ha utilizado ese término, describing muerte verse interna, 40. en descripción del versículo Yes. 40. Sí. So I have another question. Les tengo entonces otra In verse pregunta. 40, En el verso 40 it says the king of the north dice que el rey del comes norte with military and economic power viene con poder militar y económico. in the 1989 period En el periodo de 1989 against the Soviet Union. es la Unión Arian, Soviética. Who do you Aryan, understand that king of the north to be? Aryan, en ese contexto, The one that ¿qué has entiendes tú que military sea and economic power that comes against the king of the south? qué entiendes tú que sea el rey del norte que va en contra del rey del sur a nivel político y The United económico? States. Los Estados Unidos. Curtis? Ahora tú, Cortis, the papacy. el papado. But I'm not sure. USA? No estoy segura. Both. Ambos. So the king of the north is both the USA and the papacy. Entonces, el rey del norte es ambas cosas, tanto los Estados Do you Unidos want como the el Time papado. Union version? ¿Quieres que te explique la versión que se nos dio en la revista El Tiempo del Fin? No, no, The tu versión. military and economic component was the United States. Bueno, el poder militar y el poder económico provenía Who's o the king of the north? es de los Estados Papacy. Unidos. Te pregunto entonces, ¿quién es el Papacy rey del USA, norte? papacy El USA. papado. Ok, entonces el papado de Estados Unidos, el So, papado de Estados Unidos, el papado de Estados Unidos. Adventists believe Entonces, los adventistas that creen in 1798, que en the 1798 papacy essentially died. el papado So if esencialmente it había died in muerto 1798 y entonces si ya murió en and it seems to be alive and well in 1798 1989, y a pesar de eso parece estar vivito y coleando para 1989, are you able to trace that history eres capaz entonces de of rastrear esa 1798 historia to 1989? desde mil- How can it be the king of the north if it's already dead? um, desde 1798 hasta el tiempo del fin. ¿Cómo puede llegar hasta a ser el rey Hence, del norte si ya 1989 estaba is muerto? the history of the rise of the United States. Porque 1989 te habla desde la historia del surgimiento de los The Estados USA and the Unidos. papacy in 1989.
Pero tú acabas de decir de que había un papado en Yes. 1989, ¿sí? 1798 is the papacy. Entonces, en 1798, ¿ese es el papado? ¿Sí o 1989 no? is the papacy. 1989 es el papado. I want to say both. Diría que ambos. Both the United States and the papacy. It's an O sea, alliance. Estados Unidos y el papado. It's marking the transition of the King of the North rising, Es que está marcando el periodo de transición the entre el rey passing of the del baton. norte y los Estados Unidos. Es como pasándose el Just bastón. trace the papacy from 1798 to 1989. Just the papacy. O sea, tú me dices de que tú rastreas únicamente al papado de 1798 Ajá. hasta 1989. In Revelation 17, En Apocalipsis 17, the protagonist el protagonista, will say is the woman. diríamos que es la mujer. John gives us Dios some no. clues about the story from beginning to end. Juan, perdón, nos da un par de pistas He's going to, at some places, talk about the panoramic view, sobre esa historia. Va de principio a and then final. at some places talk about the dispensational view. A veces nos habla de la visión panorámica, otras veces The toma algunas panoramic cosas de la visión dispensacional. You have Ahora one bien, woman. en la panorámica tienes a In una the mujer dispensational view, y en la dispensacional you have many women. tienes muchas mujeres. And each time Y cada vez dispensation comes along, que surge una nueva just like with the dispensación, kings, tal cual como en el caso de Satan needs Reyes, to raise up a new kingdom. Satanás necesita levantar un Satan nuevo reino, recognizes que Satanás that the woman reconoce needs to change clothes. que la mujer tiene que cambiarse las So what you have in vestiduras. 1798 Entonces, lo que tú tienes en el año is the woman wearing a 1798 specific set of clothes. es que esta mujer está utilizando un She ropaje dies. eh, I'm going to say eh, this in an ugly de- way. definido, luego ella muere y diré lo That siguiente de una specific forma woman no is tan stubborn. bonita. Esa mujer era algo testaruda And so throughout that history from 1798 to 1989, y en todo ese periodo de historia de 1798 a she keeps 1989, trying to rise ella, up. ella sigue intentando And so we surgir o see that surgir. Entonces vemos as eso she runs around the world como que si ella and todavía in estuviese a period of gobernando todo el history mundo en un periodo de la historia. we refer to as World War II. Nosotros nos referimos a ese periodo como la You Segunda Guerra have the Mundial, papacy try por- again. donde tienes al papado And then she aquí finds a king intentándolo nuevamente. Ella and it encuentra a doesn't un work. rey, pero ese rey no le sirve World War II. en la historia de la Segunda Guerra And then Mundial. Y luego she's going to try again ella va a in intentarlo 1989, en 1989, where that military strength that we read in the verse donde esa fuerza militar que hemos leído aquí en los versículos is the USA. son los Estados Unidos. So you have the papacy Entonces tienes aquí al papado, and the USA come into an alliance. tienes aquí al papado y a los Estados Unidos But at the same aliándose, point in time, pero al mismísimo tiempo, this entity over here esta entidad de aquí realizes se da cuenta that, hold on, y I don't dice, need you. espérate, yo a ti no te Before we do necesito. that, Oh, okay. Antes de que avancemos, just
go over 1798 to 1989. Por favor, retroceda a la Summary. historia de 1798 a 1989 y haz un The resumen de ella. question was, or the Mi question was, pregunta, o mejor dicho, we have la the papacy in pregunta 1798. es, ¿tienes al Papa de The time 1798? at the end, Ese es el tiempo magazine del places fin. it in 1989. Y luego la revista del tiempo del fin lo ubica en So there's a 1989. discrepancy Y allí hay una because discrepancia it died porque ya in murió 1798 en and 1798 therefore it seems to have resurrected. y por lo tanto en 1989 pareciese que ha resucitado. That descriptor of death and resurrection, Entonces esa discrepancia entre muerte y we have resurrección to ask ourselves, is that accurate? debemos de ser If it isn't, precisos y was responder, Time Being ¿eso es magazine wrong? preciso? Y si lo es, Or está is there a different way equivocada. to describe this? ¿Está equivocada la revista del tiempo del fin? ¿O es que hay una forma diferente de escribir esto? Solamente I respóndeme eso de understood forma the sencilla. term death, De la forma en como yo entiendo el término muerte, if I can use a parable si pudiese utilizar una parábola of a car, de un carro, that car has a specific function. ese carro tiene una función específica. And when that car can't be used to do that function anymore, Y cuando ese carro ya no puede cumplir esa función, you say the car is dead. tú dices es que el carro ya And then it murió. goes to the mechanic, Luego vas al mecánico and then it can try and serve that function, y luego intentan hacer que vuelva a and you'd funcionar. refer to it as alive. Y ya tú básicamente has So revivido my tu carro. my perspective Y ahora bien, mi is that throughout this perspectiva history, es que a lo largo de esta historia, the woman, la the mujer, papacy in 1798, el papado en el año 1798, is stopped from serving her function. ha She dies. dejado de cumplir And su función throughout porque murió. different histories between 1798 and 1989, Y a través de múltiples historias a lo largo de 1798 y there are various attempts 1989, to fulfill that function of what the woman is meant to do. han llegado a ejecutar varios intentos de intentar cumplir esa función para lo cual esta mujer está And then in destinada. 1989, Y luego en 1989, the papacy gets the opportunity ese papado tiene nuevamente la oportunidad to show their boss para demostrarle a su jefe that I can be the woman that you want me to be. de que, "Hey, mira, yo puedo ser la mujer que tú quieres que yo The sea." boss being Satan, who's in charge of all of this. Y obviamente el jefe siendo Satanás, quien está a cargo de todo este plan. In that history, En esta is the historia, woman alive, te pregunto, ¿está viva la but not mujer? well? Pero no está muy bien, o sea, está medio viva. In World War II, is the woman alive? En la Segunda Guerra Mundial, ¿la mujer está viva? Is she there in existence? ¿Está allí? ¿Existe o no? We can refer to as unwell. So she's alive. Pudiésemos referirnos a ella como no está muy bien. In that O sea, dispensation, ella está viva, pero en esa she's not able dispensación, to find a partner. ella no tiene la capacidad o no tiene la posibilidad de encontrar that una woman- pareja. Sí, If we go back to this idea of the daily, o sea, esa mujer, si nosotros We pensamos talk en about esta the idea del ideology. continuo, hemos hablado de continuo en The daily relación is a la the ideología. El continuo, i.e., the bueno, continual ideology. el continuo es una ideología continua And you know y that sabrán an ideology needs a host. que una ideología requiere de So while de the un daily anfitrión. refers to the ideology, Así que cuando el continuo se refiere a you una know the ideología, woman is continual. sabes de que la mujer es continua, Just sometimes solamente que a veces she can't find someone to do the work that she needs to do. simplemente no puede llegar a conseguir a alguien para lo cual o que le ayude a cumplir esa tarea, esa So when we función talk para lo about cual this ella death se creó. Así que por eso es que nosotros aquí and hablamos de life, una muerte y una vida. we need to be clear about what we are referring to with regards to what
died and what resurrected. Deberíamos de tener cuidado a la hora de hablar de qué fue lo que murió y qué fue lo que resucitó. And I'm going to say it's the relationship. Y yo lo que voy a decir que revivió fue su In relación. 1991, En 1991 the relationship dies and resurrects. murió esa relación y luego resucitó. In 1989, En 1989, who is the king of the north? ¿quién era el rey del norte? 1989. 99. Sorry, En 1991. 1989, perdón, 1991. Who's the king of the north now? ¿Quién era el rey del norte en ese momento? You don't have to explain, just tell me who you think. No necesitas explicarlo, solamente dime quién era. 1991, en 1991, sí. The United States. Los Estados Unidos. Elena? No. Elena, Arian? ¿no? Arjan, Cortis. At a simple level, I'll say United States. En un nivel muy simple, bien básico, sí. So everybody agrees. Entonces, todos están de acuerdo. Sometime after 1989, En algún momento después de 1989, the king of the north changes from the papacy to the United States. el rey del norte cambió de ser del papado de los Estados Unidos. If that's the case, Y si ese es el papacy has no caso, role at the end of the world. entonces el papado ya no tiene ningún Prophetically rol speaking. a nivel proféticamente And hablando what en was el fin taught in del Time mundo. of the End magazine with the Holy Alliance En la revista El Tiempo del Fin nos encontramos con este término Santa Alianza can be explained y ese término se puede by explicar an understanding of Revelation 17 and what that woman does during the sixth dispensation or sixth period. desde una perspectiva de lo que estaba haciendo la mujer según Apocalipsis 17 durante el periodo de tiempo del sexto reino o la sexta cabeza. Response at that level? ¿Está bien? ¿Están conformes con esa respuesta a ese nivel? Sí. Bueno. I'm not taking any questions at the moment. No estoy tomando ninguna pregunta en el momento. So something new Entonces, that was introduced algo nuevo que fue when introducido considering Revelation 17 cuando consideramos Apocalipsis was 17 that you could look at that relationship, fue que tú podrías ver hacia esa relación, which was an evil relationship, la cual era una relación and demoníaca, compare that to a good relationship. y pudieses utilizar eso como un punto de comparación para una relación buena. So Elder Terry took us to the book of Daniel to show that. La anciana Terry nos llevó al libro de Daniel para demostrar eso, Because it was so new, y debido a que era algo tan you novedoso, just briefly re-go over the logic pudieses, anciana Terry, otra vez of demostrar how un you poco start la with something lógica bad in Revelation 17 and that you can go to something good in Daniel. de cómo tú puedes tomar algo feo y convertirlo en algo bueno a partir del libro de Daniel. They're not disagreeing. They just want it if you could redo it so they can maybe catch some extra Eh, thoughts. no es de que estén en desacuerdo, simplemente te están pidiendo de que por favor si lo puedes resumir más o menos en detalle para que puedan coger entonces ese mismo pensamiento. So Satan is a created being. Bueno, entonces, Satanás es un They ser have creado. no original thought. No tiene un pensamiento original por su propia cuenta. And we're told that they, in Isaiah, they want to sit on God's throne and rule. Y en algún comentario de Ellen White se nos dice que Satanás simplemente quiere ascender al trono y gobernar. I will sit, can I just try and find a verse?
pudiese intentar encontrar el versículo. Thank you. Gracias. I will sit on the throne. I'm not going to put my hand on it. Dice aquí, I'm sure you're familiar with the one. Actually, it might be Isaiah 14. es Isaías 14, disculpen. Estoy segura de que ya ustedes saben a lo que me refiero. Thank you. For Gracias, thou hast said in thine heart, porque dijiste en tu corazón, I will ascend into heaven. subiré al cielo, I will exalt my throne above the stars of God. yo voy a exaltar mi trono a I los, will sit upon the mount of the congregation in the sides of the north. junto a las estrellas del mismo Dios y levantaré mi trono en el lado del testimonio, me so we sentaré a see los lados what del monte, Lucifer is a los lados del desiring norte, here perdón. Entonces aquí podemos leer cuál es is el to deseo de copy Lucifer. God's organization. Y básicamente su deseo es copiar la The way we organización saw de that in the Dios. book of Daniel Y la forma en como vemos eso en el libro de Daniel is that it would have a woman component and a beast component. es que tiene tanto el componente de la mujer And como el in componente de la Revelation bestia. 17, Y en Apocalipsis it's 17 giving us much more detail on Satan's copy se nos da mucho más detalles de lo que es esta copia satánica of God's original. de aquel original de Dios. Because here we see a throne, Porque él va a ver un trono and a throne is an institution. y ese trono es una institución. And we see a congregation. Y luego vemos una congregación. Congregation is the host or the city, Esa congregación es la hueste o la ciudad, the army. el ejército. And without pulling that verse apart any further, Y bueno, sí, sin andar explayándome tanto en ese what I versículo, have avoided using, lo que he evitado hacer, just like we've avoided using the terms church and state, así como también hemos estado intentando because they're no evitar el longer fit for uso purpose, de iglesia y el Estado debido a que we've ya avoided using the no word sirven. counterfeit, Hoy en día, la palabra que en lugar de eso because hemos there estado are many utilizando studies done called the counterfeit, es la palabra falsificación, en vista de que muchos estudios de que han estado and utilizando we ese término de can't, falsificación. while we mustn't confuse what we're talking about here Y no debemos de confundir lo que estamos hablando aquí with those counterfeit studies. con esos estudios de la falsificación, But understand that Lucifer, Satan, sino que hay que is entender a copying Lucifer. the original. Debemos de intentar entender Therefore, de there are que two parts Lucifer está intentando copiar lo to God's original. government and Satan's. Government's the wrong word. Debemos de entender de que hay dos God's elementos kingdom and Satan's kingdom. tanto en el reino de Satanás como en el reino de Dios. Is that sufficient? I hope that answers your question. ¿Fue suficiente? Bueno, yo espero de que eso haya sido As you're capaz in de chapter responder esa 8, pregunta. Bueno, en el capítulo 8, this is an old question, but it's been so long, the person just needed a refresher. esta es una pregunta muy vieja, pero es tan larga. La persona necesita como algo And in the French, que it lo doesn't work renueve. as well as the English. Y bueno, resulta de que en el francés no resulta tan comprensible como en el inglés. So I'll just read the question as it is. Yo voy a leer la Please pregunta tal re-explain cual. the explanation of the names and the pronouns of chapter 8. Por favor, haz un repaso de los nombres y de los pronombres en el capítulo 8 de Daniel Respect to the little horn. en relación al cuerno pequeño. If you could just Okay, so we're looking at verses 9 to 12. Bueno, entonces, si vemos los versículos And there are 9 al 4 12, verses. hay 4 versos. Verses 9 and 10, Versos 9 y the 10, history of 9 and 10,
Esa historia de los versos 9 y is 10 going to repeat in the history of 11 and 12. se va a repetir en la historia del 11 y el 12. You understand that the little horn is not a horn of an animal. Hay que entender que ese cuerno pequeño no es el cuerno de It un represents animal, the horn of an altar. sino que representa el cuerno de un altar. I will give you a verse. Les daré un verso. Psalm 118. Eso está en el Salmo 118. Psalm 118, verse 27. 118, verso 27. Bind the sacrifice with cords or ropes, Dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos even del unto the altar, horns of the altar. hasta los cuernos del So altar. you took your sacrifices, your ram and your he-goat, Así que vas a tomar tus animales sacrificiales, tied a them up with ropes so they wouldn't run away, tu cordero y tu macho cabrío, les vas a atar allí al you altar led them para que into no the se sanctuary escapen. and tied that to the horns of the altar. Vas a llevarlos al santuario y les vas a atar a los cuernos del altar. Then when you sacrificed that animal, the blood was taken and placed on that horn. Y una vez ese animal se sacrifique, su sangre va a ser vertida en los cuernos de ese altar. These horns represent the ideology of Rome. Esos cuernos representan la ideología de Rome Roma. comes in two phases. Roma viene en dos There are etapas. two desolating powers. Son dos poderes desoladores. To distinguish between the two Romes, Para hacer una distinción entre dos Romas, Daniel was very careful Daniel debía in tener his mucho cuidado language. en su forma de hablar. Verse 9, Entonces, en el we verso see a 9, little horn come out of a west wind. vemos a un cuerno pequeño que surge al The oriente. little horn does not come out of the horns of the he-goat. Ese cuerno pequeño no es que está saliendo de los cuernos de ese macho cabrío, It's out of one of the winds. sino de uno de los vientos. That little horn is a masculine noun. Ahora, ese cuerno pequeño, ese Can't cuerno see it es in the English, you masculino. need the original language. Tú eso no lo puedes ver ni siquiera en el inglés, necesitas verlo solo en el From idioma memory, I original. think this portion is Aramaic. Creo que esta es una porción aramea. Aramaic. El idioma original sería el Verse arameo. Verso 9. It is, even though the word he isn't used, Aunque no se está utilizando la palabra él de little masculino, horn is masculine. ese cuerno pequeño es masculino. When you see masculine, think pagan Rome. Cuando vean el idioma en masculino, por You favor get to verse piensen en 10 Roma and it's pagana. replaced with it. Y cuando tú llegas al versículo 10, en el inglés se reemplaza por la palabra it. That pronoun it would have been better translated she. Y esa palabra it tenía que haber sido traducida, mejor dicho, en el inglés como she, que es en femenino. So this is a feminine pronoun. Este vendría a ser un pronombre When you femenino. see it, think papal Rome. Cuando vean esa palabra it en el inglés, piensen en la Roma papal. History of 9 and 10 is going to be repeated in 11 and 12. La historia de los versos 11 y 12 va a ser repetida. Perdón, la This is historia what del is called versículo 11. oscillating. La historia del versículo 11 va a ser repetida en el And we see a 12. he in verse 11. Vemos a un he, un él en el Is versículo pagan Rome. 11 y ese él se hace And in referencia verse a la 12, Roma pagana. Y en el verso You'll 12 see him is a supplied word. vas a ver la palabra él como una And palabra you'll que se ha notice the colocado pronoun allí. it in that verse. Y luego vas a ver el pronombre it en ese mismo versículo. It, feminine pronoun, papal Rome. It es un pronombre en femenino, así que es ella. Pagan, Piensen papal, en pagan, papal.
Roma papal. Entonces tenemos la secuencia pagana papal, pagana papal. I hope that answers that question. Espero que eso haya sido suficiente para responder esa pregunta. Someone wanted to explain how they understand A alguien le gustaría que por favor le expliquen something that was cómo, taught, cómo la gente and entiende just algo want to que se confirm if enseñó. they want to confirm if this understanding is correct. Y solamente quiere saber si In Revelation 17, la siguiente comprensión es la the theme correcta o of the no. line En Apocalipsis 17, el tema presented de la línea que se ha is the presentado struggle for power. es una lucha de poderes. You take that theme Toman ese and tema bring it to the beginning of the line, y lo toman al principio de la Daniel línea, 3, en Daniel to 3, analyze it through the same theme. para analizarlo a través del mismo tema. There, in 3, Allí en it's el shown verso that the 3 struggle for power is internal within Babylon. se muestra de que esa lucha de poderes es interna dentro de Babilonia That Nebuchadnezzar carries out a purge within the government. y de que Nabucodonosor está desempeñando un rol You then de transfer that same pattern to the present. purgar su gobierno. Cuando tú rastreas ese The mismo present would have been comportamiento 2021, al presente, el presente para ese tiempo era 2021, Battle of Panium. en la batalla de Panium. The scene is set in the United States. eh, Is set in the United States, Esa escena es puesta en lugar en los Estados where an Unidos, internal struggle appears to be taking place. donde una lucha de poder interna parece que está Then we tomando see lugar. Donald Trump's attempted coup d'etat and the Republican Party Y luego vemos entonces a Donald Trump intentando purgar al Partido Republicano aligning itself in his defense. para que le This would defienda. represent a kind of purge within the party. Esto no es algo que representa And una when we purga reach dentro the del end of the partido. line, the Sunday law, Y cuando vamos al final de esta línea, la ley the party dominical, would be completely purged. ese partido será completamente That's what purgado. they heard. Eso fue lo que This is what escucharon, was taught. o al menos Have they understood correctly? como estaban enseñando ese modelo. Pregunta, ¿entendieron correctamente? Who wants to Sí. just say yes or no? Just one word answer. Esta es una respuesta de una sola palabra, ¿sí o no? ¿Sí? Don't know? ¿No sabes? Bueno, Partly. parcialmente, ¿no lo sabes? Bueno, So you partly understand correctly. entonces, parcialmente entiendes las cosas bien. Eso es lo único que te puedo decir. We'd like now to open the Sabbath. Entonces, ahora ya nos gustaría iniciar con la apertura del día sábado. Do you mind praying? Oh, you have a cough? Do you mind praying? ¿Quieres orar? Dear God, Buen Dios, after a busy week, a full week, después de una semana bastante ajetreada, a blessed week, cuán bendecidos o bendecides somos good times together, del buen tiempo que hemos pasado juntos, studying together, estudiando juntos, having laughs, having fun, hemos pasado muchos momentos divertidos, having time spent together. tiempo que hemos pasado juntos. We feel that it was we can feel it at the end of the week, that we had a good time. Sentimos de que, bueno, la hemos pasado muy bien al final de esta semana. It took us a lot of energy, Ha tomado mucha de nuestra energía, so Sabbath comes in on time. así que, bueno, el sábado llega justo a Lord, tiempo. we're thankful, Lord, that Dios, estamos agradecidos we can open the Sabbath together as well. de que tenemos la oportunidad de recibir el We're sábado thankful for the juntos. week that is behind us. Agradecemos por la semana que pasó, For the experience we had together.
por la experiencia que tuvimos juntos. As we enter into the Sabbath day now, A medida que nos aproximamos a las horas del we sábado, pray for your special blessing upon this day. oramos por tu bendición especial este día. We pray that you guide and direct us in our program, the plan we have. Espero que por favor nos dirijas en los proyectos y el programa, el plan que tenemos. That we all will be blessed by the messages we hear Que seamos bendecidos por los mensajes que and the escuchamos fellowship we have. y también por la comunión que tenemos. Lord, I pray for the movement worldwide, Dios, oro por el movimiento a those nivel connected global, to us right now live, por aquellas personas que están en línea ahora mismo, or those who will watch this later. o por aquellas personas que, bueno, que van a ver esto después. I pray that also their Sabbath will be blessed, Oro para que, bueno, que su sábado también sea the time bendecido, they spend together will contribute to a better understanding of who you are. y que este tiempo que tenemos para pasar juntos nos regale Lord, una we mejor comprensión de quién thank you eres. and we pray in Jesus' name. Le agradecemos y oramos en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Are we finished? Yes? ¿Terminamos? ¿Sí o no? Sí.